La princesa fugitiva Jaya bint al-Hussein pasó 15 años casada con el hombre más rico de los Emiratos Árabes, el jeque Mohammed. Pero, ¿hubo amor y felicidad? Tal vez ella fue realmente feliz solo con su primer amor. De joven, la princesa se enamoró apasionadamente de Bashar al-Assad, hijo del presidente sirio. Su tumultuoso romance era como una película con una trama trepidante. Pero nunca estuvieron destinados a estar juntos. ¿Qué fue de ellos? ¿Cómo acabó esta historia de amor? En este vídeo contaremos una triste historia de destino incumplido. Suscríbete al canal. Empecemos. Ya les hemos contado la increíble historia de la princesa Jaya. En 2004, cuando tenía 30 años, se casó con el gobernante de Dubái, Mohammed Al Maktoum. Su fortuna se calcula en $18.000 millones y su poder en el Emirato es casi ilimitado. Los 15 años siguientes, Jaya se bañó en lujos y brilló en recepciones aristocráticas, y exteriormente parecía feliz. Sin embargo, la vida familiar terminó sombríamente. Criada en las tradiciones europeas, Jaya se sentía agobiada por el papel de esposa más joven y su posición subordinada. Llevándose a sus 2 hijos, huyó de su marido a Londres. En Gran Bretaña, solicitó el divorcio y, como resultado del proceso judicial, demandó al jeque por $730 millones. Este divorcio se convirtió en el más caro del mundo. Pero la familia de Jaya ya es lo suficientemente rica. Incluso sin los millones de su marido, la princesa y sus hijos podrían vivir rodeados de lujos el resto de sus vidas. Pero no se pueden recuperar los años que han pasado, como tampoco se puede cambiar el destino que podría haber sido diferente. Los amigos de Jaya dicen que su único amor verdadero fue Bashar al-Assad. Hicieron planes para el futuro, pero no estaban destinados a estar juntos. El hombre solo tenía 31 años y Jaya 20. Y estaban locamente enamorados. Si no hubiera ocurrido el ridículo accidente, el viejo jeque Mohammed, con sus locos miles de millones y su poder, no habría aparecido en la vida de la princesa, pero sí habría habido felicidad y amor verdadero. La conmovedora historia del romance de Jaya y Bashar merece ser contada en detalle. A principios de los 90, los jóvenes Jaya y Bashar parecían hechos el uno para el otro. Ambos eran unos apasionados de la equitación, tenían una mentalidad similar y un alto nivel cultural. Jaya era hija del difunto rey Hussein de Jordania. Bashar era el hijo mayor del presidente sirio Hafez al-Assad. En la familia Assad había 4 hijos, pero fue Bashar al-Assad a quien se preparó a propósito para dirigir el país. De niño, su padre reconoció sus dotes de liderazgo y lo eligió como sucesor. Bashar era un hombre honesto y decente. Además del árabe, hablaba varios idiomas. Como futuro jefe de Siria, supervisó muchos proyectos importantes. Consiguió hacer frente a un viejo problema, el contrabando de coches del Líbano a Siria. En una ocasión ordenó aplastar los coches de lujo que los funcionarios sirios intentaban introducir de contrabando en el país sorteando las aduanas. El canal de contrabando fue desmantelado, pero a la élite local no le gustó. De joven, Bashar sirvió en las fuerzas especiales sirias. Allí adquirió dureza de espíritu y un peculiar sentido del humor. Una vez Bashar acudió de incógnito a controlar una unidad militar, pero el guardia se negó a dejarle pasar porque no le reconoció. En Oriente, no reconocer a un miembro de la familia gobernante es un insulto terrible. Pero Bashar actuó con sabiduría y humor. En lugar de un castigo real, ordenó que afeitaran la cabeza del centinela. Al mismo tiempo, ordenó que el soldado fuera ascendido por su vigilancia. Jaya era exactamente como Bashar. La chica recibió una excelente educación en Oxford, aprendió varios idiomas y se convirtió en deportista profesional. En 2000, en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Sídney, se produjo una sensación. Por primera vez en la historia del mundo islámico, la bandera de un país musulmán fue portada por una mujer. Se trataba, por supuesto, de Jaya bint al-Hussein. Era la número 1 del equipo ecuestre jordano y la mejor atleta femenina del país. La princesa oriental, que rompe moldes, y el valiente oficial de las fuerzas especiales, futuro gobernante de Siria, simplemente no podían ignorarse mutuamente. Su tormentoso romance comenzó en 1992, cuando la princesa tenía 18 años. Parecía una película con una trama elegantemente retorcida. También hubo separaciones, rupturas e intrigas de malquerientes en la relación de los jóvenes. El padre de Jaya, el rey Hussein bin Telal de Jordania,
Se oponía al matrimonio de Jaya y Basel. Creía sinceramente que Basel al-Asad no era adecuado para su hija debido a su origen humilde. Lo cierto es que la dinastía hachemí, a la que pertenecen los Hussein, es extremadamente noble. Sus orígenes se remontan al mismísimo fundador del Islam, el profeta Mahoma. Según la percepción de los monarcas orientales, esto la eleva a una altura inalcanzable. La familia Asad también es aristocrática, pero no es una monarquía. Formalmente, el próximo presidente de Siria es elegido por el pueblo. Por ello, el rey Hussein desaprobó la relación entre su hija y Basel. Sin embargo, todas sus súplicas fueron impotentes ante el amor verdadero. El asunto avanzaba con paso firme hacia la boda a pesar de la prohibición del padre de la princesa díscola. Sin embargo, su boda no estaba destinada a celebrarse. El 21 de enero de 1994 se produjo un suceso que dejó una cicatriz en el corazón de la joven princesa para siempre. Basel al-Asad conducía su Mercedes hacia el aeropuerto de Damasco a primera hora de la mañana. Había niebla en la autopista, pero el hombre conducía con confianza. En el pasado se había dedicado al automovilismo, por lo que Basel estaba acostumbrado a conducir en condiciones difíciles. Sin embargo, en la rotonda, su coche chocó a toda velocidad contra un quitamiedos. Basel murió en el acto. Los expertos nunca encontraron una explicación clara para el ridículo accidente. Incluso si descubrían que el sistema de frenado había sido dañado por malhechores, se decidió no hacer un escándalo de ello. Hubo rumores de que la élite local, descontenta con sus acciones radicales contra la corrupción, podría haber estado implicada en la muerte de Basel. Nadie se atrevió a nombrar al probable cliente de la muerte de Basel al-Asad. Sin embargo, el accidente podría haber sido realmente un accidente. El pueblo sirio le quería mucho. Tras su muerte, el aeropuerto internacional fue rebautizado en su honor, y muchas calles y plazas, hospitales, clubes deportivos y una academia militar recibieron su nombre. Algunas ciudades de Siria tienen estatuas de Basel. Sea como fuere, no solo otro hombre y favorito de la nación, sino un amor hermoso e insatisfecho murió en una carretera cerca de Damasco. Durante los 10 años siguientes, la princesa Jaya bint al-Hussein no tenía relaciones con hombres. Sus amigas decían que durante todos esos años solo Basel al-Asad vivió en su corazón. El sueño de su padre, el rey Hussein, de encontrar un verdadero aristócrata para ella se hizo realidad en 2004. La princesa Jaya se casó con el jeque Mohammed, casi 2 décadas mayor que ella. Ella le dio 2 hijos. Pero al final todo acabó mal. Huida de la glamurosa Dubái a Londres, escándalo y divorcio. Y no podía ser de otra manera, cuando un matrimonio de conveniencia, y cuando en el corazón sigue viviendo el primer amor, que en realidad nunca morirá. ¿Qué opinas de esta triste historia de amor? ¿Recuerdas tu primer amor? Compártelo en los comentarios. Suscríbete al canal. Dale a me gusta. Hasta pronto.